Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos escuchen o escuchen esa transmisión. Desde la comunidad Casa Vieja vamos a presentar hoy la cuarta lectura que nos compartió el maestro Velasco Piña. Mi nombre es Marisol Escobar y pertenezco a la comunidad o colectivo Casa Vieja. Y es para mí un gusto hoy compartirles esta lectura de El retorno de las águilas y los jaguares, que fue publicada en 2012 por el maestro Velasco Piña. Bien, este libro es bastante interesante, es una de las lecturas más recientes que dejó escrita nuestro maestro Antonio Velasco Piña. Contiene 9 capítulos donde nos invita a reflexionar sobre la situación actual que vive en México, una situación de delincuencia, de violencia, de narcotráfico, de drogadicción, una situación difícil para México que se ha ido suscitando a través de estos años. Y bueno, pues él nos propone un planteamiento desde lo espiritual y elevando la conciencia como sociedad para enfrentar toda esta problemática que se vive, tanto política como económica, y que ha tomado el control ya durante varios años el narcotráfico. Bien, pues en estas lecturas, desde el inicio comenta cómo desde la historia se han tenido que librar batallas en diferentes sociedades, mencionando entre ellos los del pueblo vietnamita contra Estados Unidos, que era un gran poderío, los japoneses contra los mongoles y Rusia contra Napoleón, pues aunque contaban con menos recursos, sí se contaba con una organización militar estratégica, además de tener autoridades que contaban con el gran respeto de su pueblo, y un pueblo unido y decidido a no rendirse, además de contar con unos guerreros como los cosacos, de gran valor y patriotismo y con una gran conciencia social en el caso de los rusos, y lo más importante, la participación de fuerzas superiores, aquí nos comenta cómo incluso el gran poderío de fuerzas o de ejércitos, como lo comentaba antes, pues hace que aún con toda esa gran fuerza, si el pueblo estaba unido, si se contaba con una autoridad de gran respeto y con la conciencia del pueblo, además uniéndose a oraciones, por ejemplo, que convocaban a mujeres, niños, eran convocados para estar en oración. Por supuesto que también participaban otras fuerzas superiores donde se lograban incluso pues combatir a grandes poderíos, como lo mencionamos aquí, como Rusia, incluso contra el mismo Napoleón, ¿no? Quien deja o derrota al ejército de Napoleón, ¿sí? También menciona aquí que es importante considerar una estrategia integral que permita derrotar al enemigo y comprender con claridad los signos de los tiempos, que es importante reconocer que existen otras influencias como las celestiales, las demoníacas, cósmicas e históricas, que no se deben perder de vista. Estas influencias de las cuales menciona en este libro, menciona como las celestiales. En este caso es importante conocer y reconocer estas fuerzas como el Altísimo Padre, la Santísima Trinidad, la Virgen y también los ángeles y los arcángeles. También habla de las influencias cósmicas, como lo son los ciclos de las energías, en este caso los rayos del sol, las partículas subatómicas, que tanto mayas como caldeos, hindúes, árabes y chinos han profundizado en el conocimiento sobre los ciclos de estas energías. Así también como hacer mención de estas influencias históricas. Es importante mencionar no solo, o es importante superar la visión neurocentrista, es decir, la cosmovisión que teníamos de los valores o costumbres de Europa, sino ver una historia o esta historia precisamente eurocéntrica,
contra un alcance planetario, para conocer la presente situación mundial, reconocer que la historia no es lineal y que se da por ciclos conformándose en espiral y superior a la visión materialista de la historia. En este caso, solo se tiende a considerar los factores económicos y de poder. Entonces nos invita a ir más allá de esta visión, a ir más allá de ver a la historia como un proceso lineal, sino más bien como verlo en un cíclico y no tanto lineal, ¿no? En este caso también habla de la Tercera Guerra Mundial. Había comenzado poco después de la Segunda Guerra y la mejor forma de destruir la conciencia humana era promover el consumo de droga, por lo que se crearon numerosas y bien organizadas bandas de narcotraficantes. Se financia la producción de droga a gran escala, incorporándola a la economía formal y legal de todas las naciones. Y para acabar con la conciencia de la tierra, se impulsa una forma de producción altamente contaminante y destructora de los ecosistemas, ¿sí? Y cada vez mayor. También habla en un capítulo de este libro, habla de la importancia del movimiento espiritual planetario de 1968, que representó un auténtico parteaguas en la historia de la humanidad y del planeta mismo. Cuando Regina logró despertar la conciencia del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, permitiendo poner fin al dormitar de todas las montañas de América, lo cual logra muy importante este movimiento planetario, lo cual logra la presencia de la mujer en todas las clases de actividades. Se da el cambio de los sistemas autoritarios de gobiernos en la Europa del Este, Sudamérica, España y el mismo México, surgiendo modelos ecologistas para combatir la contaminación, ¿no? Cuando empezaba un proceso de recuperación de la dignidad de la mujer en un repudio a los sistemas de gobierno dictatoriales, y se estaba ganando la salvación de la humanidad, del planeta, surgen maléficos seres dotados de grandes poderes, planificaron una jugada de jaque mate contra México. Por lo que en 1991 arriba a las costas mexicanas uno de los más poderosos hechiceros del mundo llamando Tronc, aprovechando el eclipse de sol el 11 de julio de 1991. Por lo que empieza en la ciudad de Juárez con rituales que le darían poderes, los cuales requerían de la violación, tortura y descuartizamiento de jóvenes mujeres, en su mayoría mujeres trabajadoras de la industria maquiladora. Esto despertaría que entre los grupos delictivos se generara una gran lucha de poder que terminaría por el triunfo de los aptos y más crueles, suscitando ataques a la memoria de los niños héroes, los cuales fueron borrados en los libros de texto y en algunas calles principales de la Ciudad de México, desatando cada vez más crímenes y asesinatos, tanto de políticos como de religiosos. Si recordamos en aquellos años, por ejemplo, en 1994, un caso de un candidato presidencial que fue asesinado, y en ese mismo año también, o 1995, la del cardenal Posada Ocampo también, ¿no? Que fue uno de los crímenes también en el cual se veían involucrados también algunos narcotraficantes. Otra de sus tareas fue aniquilar la devoción que tenía el pueblo de México por la Virgen Guadalupe, poniendo en duda incluso su misma aparición. Se cuestionó mucho, incluso esta situación se estuvo analizando durante algún tiempo para volver sin embargo, creo que no solo bastó que la cuestionaran, sino esta devoción hizo que también los mexicanos hicieran más ferviente pues la confianza y la fe en esta Virgen, en la Virgen de Guadalupe.
Bajo el mensaje del espíritu de Regina, se efectúa el segundo ritual olmeca de la nueva era, el 2 de octubre de 1994. En silencio llegó un grupo de 4 guerreros águilas y de 23 guerreras jaguares que pusieron en marcha una complicada ceremonia con manejo de banderas, caracoles y sahumadores, una estrategia bélica que no se había practicado desde la desaparecida Atlántida, lo que hizo que disminuyera la destrucción que pretendía el hechicero Tong, incrementando el poderío de los centros sagrados del territorio mexicano. Es la importante derrota sufrida por la fuerza del mal aseguró la sobrevivencia de México y permitió que se reanudase el despertar de la conciencia planetaria. La guerra prosiguió, sin embargo, al desaparecer el mando único de las fuerzas del mal, la fuerza de narcotraficantes entraron en abierta guerra unas contra otras y cada vez de una manera pues más fuerte, más catastrófica, más desalmada, diría yo, ¿no? Se producen numerosas víctimas inocentes, el sistema económico imperante genera cada vez más pobreza y desempleo, lo que genera más violencia en México, y esto pues se observa todos los días, incluso en las noticias y en todo lo que se vive en todo nuestro territorio norte, centro y sur de nuestro país. De ahí que está en juego la paralización o el avance en el proceso de la evolución humana, la ampliación o decadencia de su conciencia, la esclavitud o libertad de la especie humana. El reto no es menor, por lo que nos invita cada vez más en esta lectura, es que precisamente elevemos nuestra conciencia para poder contribuir a todo no darnos por vencidos en esta gran batalla de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. En este texto, al final, en el último, del último capítulo de este libro, nos habla precisamente de un planteamiento o de una estrategia integral y nos recomienda, 1, solicitar la ayuda divina mediante un creciente movimiento de oraciones a nivel mundial, hablando de que existen otras fuerzas superiores que también contribuyen a la ayuda de cualquier movimiento. Entonces es importante manifestar o orar incluso para ayudar a contrarrestar la gran problemática que se vive pues en México. Utilizar el enorme potencial de la devoción guadalupana, que esa es otra, ¿sí? Que se ha perdido, en darle su lugar a nuestra madre, incluso reconociéndola como la madre Tonantzin, que es importante para todos los mexicanos. Lograr la activa participación de las montañas a través de ancestrales rituales que son del conocimiento de los guardianes de tradición, ¿no? Es darle su lugar, reconocerlos, y en este caso, por ejemplo, pues desde Casa Vieja se hacen pues algunos tipos de rituales, caminatas, precisamente para colaborar en este movimiento planetario, también contribuyendo para elevar la conciencia de la humanidad. Utilizar los arquetipos, principalmente el de lo sagrado cósmico femenino, que encarnó a Regina, y el de los guerreros sagrados que representan a los niños héroes. Y además utilizar las 3 instituciones que tienen justificadamente en México el calificativo de heroicas: heroico colegio militar, heroica escuela naval, heroico cuerpo de bomberos, ¿sí? Y también otro de los planteamientos es prestar mayor ayuda y mejorar servicios de las Fuerzas Armadas de los que proporcionan las delincuencias. Es decir, mejorar las condiciones incluso de las Fuerzas Armadas, porque eso también colaboraría para que ellos tuvieran un mayor interés en
en cuidar a la ciudadanía, ya que a veces pues cuentan mayor beneficios o apoyos de los grupos o de la misma delincuencia organizada. Entonces, pues poner al servicio las Fuerzas Armadas, buscar que ellos tengan mejores condiciones, darles mayor apoyo y darles también el reconocimiento que se requiere como tal. Además de atacar directamente a las fuerzas del poder de la delincuencia organizada, cortando la circulación del dinero que le permita funcionar, es decir, cortar esa circulación, hacer una investigación de dónde procede ese recurso, ¿sí? Como lo mencionan en ese libro, de dónde procede ese recurso económico para cortar la circulación y evitar que ese recurso pues siga incluso sin tener o dar cuentas al SAT, ¿no? En este caso. Bueno, pues esta breve lectura que compartí o que compartimos en esta tarde, en esta noche, esperando que estas líneas les motiven a ir directamente al libro para tener un poco de más información acerca de las propuestas que hace el maestro Velasco Piña, acerca de la lucha que tenemos, o que el gran reto que tenemos todos los mexicanos para enfrentar la situación que se vive actualmente en México, y dejando como conclusión estos últimos puntos o estos planteamientos, confiando también en que si como mexicanos elevamos nuestra conciencia, seguramente también estaremos colaborando para prevenir más situaciones de violencia como las que se viven actualmente. Bueno, pues sin más les dejamos esta lectura y pues muchas gracias. Buenas noches.